Hoy te quiero contar algo personal, te quiero contar mi experiencia de cómo me metí en el mundo meditativo. ¿Cuáles son los resultados que he tenido? Los alcances que yo veo en ella. ¿Qué es la meditación? ¿Qué no es? Porque hoy en día he escuchado hablar muchísimo de la meditación en redes sociales, hay muchos videos de YouTube, hay mucha gente dando clases de meditación y de pronto yo hablando con algunas personas que me dicen que meditan y les pregunto, por ejemplo, ¿cómo meditas? Pues me dicen algunas cosas que yo no consideraría meditación, no como lo aprendí yo. Entonces simplemente quisiera compartírtelo sin afán de decir qué está bien o qué no está bien, pero es mi experiencia de hace ya algunos añitos. Hace más o menos, ¿qué serán? Unos 10 años que empecé a meditar. ¿Cómo entré en eso? Desde muy jovencito he estado en la búsqueda de algo más allá de lo que comúnmente se conoce. Me metí mucho en el mundo esotérico. Que sepas que esoterismo no tiene que ver con satanismo o con algo negativo. Esoterismo es una palabra que quiere decir lo que está oculto. Exoterismo, con X, quiere decir lo que está visible. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, una cruz, la parte exotérica, lo que es evidente, lo que es visible, es la cruz. Lo esotérico es lo que está oculto, lo que significa esa cruz para el cristianismo o para otra religión. Entonces, durante muchos años me metí en el mundo del esoterismo. Sigo ahí, soy alguien que le encanta leer este tipo de cosas. Y entonces entré a una sociedad teosófica llamada OPI, Opus Philosophica Initiationis, con sede en Uruguay. Y entonces lo que hacía esta sociedad, yo le pagaba anualmente una cuota muy simbólica y nos llegaban monografías donde nos hablaban de diferentes religiones, de diferentes corrientes, disciplinas filosóficas, disciplinas religiosas, en general toda la parte teosófica. Ahí fue cuando llegaron diferentes monografías de religiones y fue cuando conocí por primera vez eso llamado budismo. Para mí budismo era el Buda gordo que vemos en las estatuas, que ya luego descubrí que ese no es el Buda. El Buda gordo que vemos es un monje budista chino, que muchos en China o muchos chinos consideran un Buda, pero no tiene nada que ver con el creador del budismo, Siddhartha Gautama, el Buda. Y entonces ahí había algo que se llamaba meditación, que prometía muchas cosas: mantener la mente en blanco, sentirte bien, un día iluminarte. Y entonces pues simplemente empecé a seguir lo que en esas monografías decían que había que hacer. Cierta postura con las piernas, flor de loto, que la espalda erguida, pensaras en ciertas cosas y demás. Lo practiqué más o menos por 6 años, ese tipo de meditación, hasta que un día decidí entrar a Casa Tíbet, que es pues una institución en México, en Latinoamérica, creada por Tony Karam, un lama autorizado por el Dalai Lama para crear precisamente esta casa donde se enseñan todas las teorías, toda la cosmovisión, la filosofía, la práctica del budismo, en este caso del budismo tibetano, el que preside el Dalai Lama, porque hay diferentes tipos de budismo y diferentes representantes. Bien, entonces entro a Casa Tíbet y ahí es donde aprendo realmente a meditar. Por supuesto que no estaba tan equivocado, tan mal de las monografías, pero pues el hecho de que alguien te enseñe justo lo que hay que hacer y cómo hacerlo cambia radicalmente. Pero estos 6 años en que estuve meditando de una forma autodidacta, la verdad es que me sirvieron mucho para mejorar mi memoria, para mejorar mi interrelación con el mundo. Le bajé muchísimo a, por ejemplo, ser impulsivo, a ser corajudo. Mi manejo emocional mejoró sobremanera. Mi parte intelectual, mi memoria, mi forma de organizar ideas sí mejoraron. No digo que muchísimo, pero sí mejoraron. Y sobre todo yo me empecé a sentir mucho mejor conmigo mismo. Hubo una experiencia muy asombrosa que llevaba más o menos 1 hora y media meditando
y recuerdo que estaba tan absorto en mi meditación que realmente perdí la sensación o la conciencia del tiempo, del espacio. Simplemente estaba fusionado con algo y de pronto en esa fusión algo sentí que abrí los ojos y pude ver, yo le diría así, en 4 dimensiones. Es decir, veía, pero podía atravesar mi mirada a través de las paredes. Y fue muy curioso porque, digo, esto está muy loco, pero fue así. Volteé a ver la pared que daba hacia la casa de un vecino y vi sus muebles verdes, pinturas y mucho verde oliva. Y dije, bueno, pues X. Y ya seguí con mi meditación. Me espanté un poco, pero bueno, seguí con mi meditación. El tema que unos días después, ese vecino estaba por allá afuera tomándose unas cervezas y me saludó. Y es la primera vez que me saludaba, digamos, amigablemente. Y me dice, ¿quieres tomarte una? Y dije, bueno, sí. Y yo nunca había convivido con él de esa forma. Tomamos unas cervezas. Total que más tarde, le digo, voy a mi casa, voy al baño. Y me dijo, pues si quieres entrar aquí, no hay problema. Dije, bueno. Entré a su casa y me sorprende ver los muebles y las paredes verdes y los cuadros que había visto en mi meditación de hace 1 o 2 semanas máximo atrás. Entonces empezaron a surgir cosas muy raras. Esta es una cosa muy rara, muy quizá esotérica, pero digamos que la meditación, a mí, lejos de esta experiencia, entre comillas, sobrenatural, me empezó a dar como muchas cosas. Empecé a recordar cosas de mi infancia, empecé incluso como a liberar ciertos traumas por reconocerlos, por verlos. Recordé cosas de cuando era muy niño, acontecimientos, y dije, wow, o sea, está pasando cosas interesantes con la meditación. Ya que entro a Casa Tíbet, es que le doy forma y creo que profundizo más en la meditación y empiezo a tener más beneficios, sobre todo a nivel emocional. Se sabe que la meditación te lleva a lograr modificar incluso genéticamente o estructuralmente en tu cerebro, en tu mente, bueno, en tu cerebro más que en tu mente, de tal forma que tengas experiencias cada vez más positivas, más placenteras, más compasivas, más empáticas y elimines emociones del tipo estrés, ansiedad y todas las que conlleven a emociones aflictivas. Existen 2 tipos de meditación. Esto es desde el budismo siempre, ¿vale? Existe la meditación shamatha y la meditación vipassana. La meditación shamatha es la que se enfoca en la atención de algo. Lo más común en la respiración. Solamente atender la respiración. Hay diferentes objetos de atención. Yo doy este ejemplo, la respiración. Permanecer así durante 15, 20 minutos, media hora, te da una paz, una tranquilidad, una serenidad prácticamente inmediata desde que la empiezas a llevar a cabo. Y el propósito principal de este tipo de meditación es el entrenamiento mental. Este primer tipo de meditación es la plataforma por excelencia que nos permite ir al segundo tipo de meditación, que es la vipassana. Y la vipassana es la meditación en el análisis. Para esto en el budismo se dice que hay más de 84,000, es un término de decir muchísimas, tipos de meditación vipassana que nos permiten generar más compasión, que nos permiten incluso buscar la iluminación o el despertar y nos permite entender nuestra naturaleza y la naturaleza de la que está hecha esta vida. En este caso este video no es tanto para explicarte cómo meditar, es para que con mi experiencia te pueda dar esa cosquillita, ese gusanito de decir, quiero intentarlo. Entonces, bueno, en resumen, en mi caso me ha gustado mucho la experiencia de la meditación. Entrar en este mundo interno es algo fantástico. Es como darte cuenta que esto que está acá afuera no es más que una ilusión, no es más que un tipo de sueño, como en el budismo se cree, que existen 2 tipos de sueño. El sueño cuando estás durmiendo, que ese que sabemos que es irreal, pero solamente lo sabemos cuando despertamos. Pero también se cree en el budismo que esta plataforma de existencia es otro tipo de sueño. Y pues bueno, decirte que desde mi experiencia y desde el budismo existe la meditación en la atención, la shamatha, la meditación analítica. La primera nos sirve para adiestrar la mente, la segunda nos sirve para resolver conflictos, problemas, traumas y en algún momento despertar o iluminarnos. Y que en conjunto pues nos dan una práctica diaria que realmente nos ayuda bastante a disfrutar este sueño
de una manera muy distinta a como lo haríamos sin la meditación. Así que, como siempre, te deseo que tengas todo el éxito que crees merecer y te pido que me sigas y compartas este video si crees que a alguien le puede ser útil. Hasta la próxima.